Estamos en estas charlas del Eco de Tandil. Ahora vamos a hablar con la economista Luciana Bilbao. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás, José? Bueno, gracias por venir por aquí. Bueno, en nuestro caso no está hablar tanto de política, aunque la política siempre está inmerso en todo, pero sino entender algunos procesos económicos. Y si hay algo que hemos escuchado hasta el hartazgo desde el 10 de diciembre hasta la fecha por parte del gobierno nacional actual es la idea de la pesada herencia que recibía el Ejecutivo y que creo que todos entendíamos que había muchos desajustes en la economía, pero no sabíamos si era tan grave, si realmente era grave y cómo lo empezó a desandar el gobierno con los diferentes instrumentos que empezó a implementar. Bueno, así es. Sí veníamos, digamos, de un proceso en donde tuvimos una gran caída de ingresos, eso es real, pero no veníamos de un proceso donde toda la economía estaba desestabilizada, ¿no? Teníamos dos grandes problemas que son la pérdida en materia de ingresos, sobre todo para lo que son los y las trabajadores, Claro. pero eso se veía acompañado de un nivel de empleo alto, ¿sí? Como consecuencia de un desempleo bajo, de una industria que estaba en movimiento, que de hecho teníamos indicadores de capacidad instalada, ¿sí? De actividad económica en guarismos récord, ¿sí? Desde que se mide la capacidad Claro. instalada hasta hoy. Entonces digo, teníamos una economía que tenía dos fotos. Por un lado venía funcionando, a contrario de lo que decían desde algunos sectores de la oposición, pero por otro lado sí teníamos este problema de ingresos, o sea, una gran cantidad de empleo, pero a la hora de ver qué pasaba en los bolsillos, ese ingreso se fue deteriorando con el paso del tiempo, aún así habiendo paritarias, digo, las paritarias siguieron el proceso inflacionario, pero tiene que ver con el conjunto. Claro. Y el otro gran problema que teníamos era cómo estábamos en acumulación de reservas, ¿no? Que digo, la acumulación de reservas no es decir, bueno, solo tengo esto o tengo lo otro solamente, sino que te da la estabilidad macrofinanciera sobre todo. Y ese es yo digo, lo pongo en segundo lugar, pero en realidad sería el problema más consecuente, el primero, ¿no? En materia de reservas estábamos con una incapacidad, ¿sí? De lograr acumular, de hecho, las últimas metas con el Fondo Monetario Internacional No en esta cuestión no se cumplieron. Pero a ver, veníamos con una balanza comercial de comercio exterior positiva, en realidad, ¿sí? Si uno mira todo el periodo. Ahora, esa balanza comercial positiva se va todo en pagar intereses de la deuda. Cuando uno mira los datos, digamos, en qué se gastaron esas reservas, van todo en pagar intereses de deuda, porque recordemos que lo que renegoció el gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional fue una renegociación de la deuda, pero no se canceló deuda, sino que nosotros renegociamos las condiciones, pero el capital seguía haciendo lo mismo. Por lo tanto, intereses, ¿sí? Siguen corriendo. Y a su vez, digamos, la otra deuda externa que tiene la Argentina. Entonces, es un problema real, ¿sí? Una herencia, pero que no es herencia de Alberto Fernández, sino que es herencia de Mauricio Macri. Digo, es una herencia que arrastramos no de los últimos 4 años, sino de los últimos 8 años. Y que es una herencia muy grande además, porque ahora este gobierno tampoco nos dice qué es lo que vamos a hacer con el fondo. Digo, el ministro de Economía estuvo charlando, de hecho solicitó un nuevo desembolso, pero no nos dice, bueno, esa deuda, ¿qué vamos a hacer de nuevo? ¿La vamos a renegociar o la vamos a pagar? Mientras la deuda esté, siempre vamos a tener problemas. Siempre vamos a tener problemas porque recordemos además que fue un préstamo de niveles históricos que no tiene precedentes casi en el mundo, la cantidad, digamos, de dinero que le prestaron a Argentina y que además no la vemos impactada en la economía argentina porque cuando uno mira la cantidad de activos que se fugaron en ese periodo, se fugó la totalidad de la plata que entró, incluso un poco más. Entonces, es un préstamo que no es que vemos que hizo andar la economía. Claro. Entonces vos de repente ves esto, más capacidad instalada, más industria, haber terminado obra pública, entonces vos decís, bueno, esto va retroalimentando la economía. Eso en realidad no pasa, ¿sí? Y a su vez, había proyectos que tenía el gobierno nacional anterior, ¿sí? Como el gasoducto, como Vaca Muerta, que sí iban a dar una gran cantidad de entrada de dólares y que iba a permitir, ¿sí? Hacer más solvente esa deuda.
y que hoy no sabemos si eso va a existir, o sea, por lo que uno puede escuchar, además el gobierno no tendría intereses en seguir desarrollando todo esto que le daría a la Argentina mucha entrada de divisas. Entonces, todavía no está explicado esa pesada herencia, digo que repito, viene desde antes, bueno, ¿cómo se va a solucionar de acá, ¿no? En el mediano plazo? Lo que se hizo fue sí unas políticas de shock en cuestiones de devaluación que sí se impactaron directamente en la gente y en la persona que por ahí no entiende de economía y no sabe, y de repente vio como la moneda se devaluó más del 100% de la noche a la mañana. Sí, así es. Desde el 10 de diciembre, digo, que asume el nuevo gobierno hasta hoy, vimos 3 grandes sucesos, por así decirlo. Pero tres grandes sucesos que vienen cargados de mucha información y que a veces la gente dice, bueno, a mí esto no me impacta porque, bueno, se derogaron 600 leyes, yo no sé cuáles son. Pero en realidad cuando uno se pone a mirar cuáles son esas leyes, digo, y afecta cotidianamente, ¿sí? Primero tuvimos una mega devaluación del 120%, llevando el tipo de cambio incluso por arriba de lo que esperaba el mercado. Uno si escuchaba el mercado decía, bueno, va a llevar el dólar tranquilo a 650, 700, que es lo que igualmente el mercado ya lo tiene contemplado, entonces no va a subir. Bueno, lo sube más, ¿sí?, que las expectativas del mercado, llevando una devaluación del 120%, y a su vez no solo eso, sino que también sube la alícuota del impuesto país, ¿sí?, que impacta de lleno en lo que son los productos importados, por lo tanto impacta en lo que son las pymes, ¿sí?, y sus centros de costos, por lo tanto lo que son las pequeñas y medianas empresas sufren una devaluación del 140%, más del 120% que uno dice, bueno, se trasladó del tipo de cambio. Cuando uno contempla esas dos cosas, los precios aumentaron 140%. Y lo vemos, vemos un arrastre en lo que es la inflación de diciembre, que fue 25,5%, ¿sí? Que si miramos, bueno, alimentos es mucho más alta. 25,5 en diciembre, pero ayer, por ejemplo, se conoció lo que es los índices de precios mayoristas y estos aumentaron un 54%, 54,5, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? En enero todavía vamos a ver un arrastre de lo que fue esta devaluación, ¿sí? Y es más, si uno mira cuánto aumentaron los precios importados, aumentaron alrededor de un 81%. O sea que la devaluación se trasladó casi toda a precios, ¿sí?, que era lo que el gobierno nos decía, bueno, no va a pasar porque igual los precios ya se están manejando un dólar blue, ¿no? Y además, otra cosa, de esta mega devaluación, porque repito, en algunos sectores la devaluación llega a un 140%, tampoco vino con un plan económico donde nos digan, bueno, no, esto va a ser un ancla inflacionaria, esto va a ser un ancla en el tipo de cambio, no. Vino acompañado de desregularizaciones en materia financiera, en materia cambiaria y en materia de precios, ¿no? Entonces, ahora vemos que, por ejemplo, los dólares paralelos, ¿sí?, el dólar MEP, el dólar blue, el contado con liqui, siguen aumentando de forma que la brecha cambiaria de la que tanto nos hablaba, que la devaluación era para ajustar, ¿sí?, para disminuir esta brecha cambiaria, se empieza a agrandar nuevamente. Entonces uno dice, bueno, el plan económico no está esbozado a la perfección de qué es lo que van a hacer. Entonces, ¿qué lo vamos a solucionar? ¿Con devaluaciones cíclicas cada vez que aumente la brecha cambiaria? Ese es el gran interrogante también, qué es lo que va a pasar con lo que termina impactando de lleno en los bolsillos de la gente. Eso, o sea, bueno, estamos con precios, falta toda la parte de tarifas también, y me imagino que debe faltar muchas cosas más de lo cotidiano que por ahí la gente no lo ve. Marzo, abril son los meses que por ahí uno ahí vería más fuerte la crisis. Sí, a ver, el mercado, sí, muchos economistas y el mercado en sí mismo ya están hablando de otra devaluación para el mes de marzo, ¿sí? No, ¿Por qué? Por esto que hablábamos de que la brecha está aumentando, ¿sí? En marzo, cuando tengan que entrar divisas por la venta de soja,
el productor que va a presionar, No va a esperar, va a decir, claro. yo no te voy a liquidar, si yo la brecha cambiaria, o sea, el dólar no está competitivo. Claro. ¿Sí? Entonces, van a presionar, ¿sí?, a, de nuevo, una devaluación. Ahí tendremos que ver qué es lo que hace el gobierno. O sea, el gobierno no ha estado a favor, por ejemplo, de lo que es el dólar soja. Dijo, el dólar tiene que fluir Claro. y ser para todos. Entonces, bueno, en marzo nos vamos a encontrar con otra devaluación o no, ¿sí? Porque de hecho el gobierno había prometido, digamos, un movimiento del 2% mensual que ya viene siendo por arriba. Claro. Entonces, en algún momento se esperaría que lo busque aparejar, ¿no? Bien, y el DNU y la ley Omnibus también traen aparejados muchos temas relacionados con la economía. Sí, así es. Tiene, bueno, varios apartados, digo, entre los dos manejan alrededor de 600 leyes, ¿sí? Traje acá algunos datos porque son tantos que digo, bueno, me voy a puntualizar en algunos, pero, por ejemplo, el DNU, que es lo que está vigente, ¿sí? Porque el DNU está vigente, elimina el observatorio de precios y deroga la ley de góndolas. Claro. Por ejemplo, son como los dos puntos fundamentales que quería remarcar en materia de precios. Que digo, desregula la ley de góndolas. Eso le impacta de lleno a las pymes. ¿Por qué? Porque las pymes, ¿sí? Recordemos que la ley de góndolas tuvo un gran consenso. Sí. Y que las pymes se garantizaban tener su lugarcito en el supermercado y no que los pongan allá al fondo donde nadie ve los precios o no rellenen, digamos, con sus productos. Entonces eso impacta de lleno en las pymes, como también impacta en el consumidor, ¿sí? Porque los primeros precios que van a ver, claro, son, digamos, en materia alimenticia, Argentina es altamente oligopólico, ¿sí? Entonces impacta también en el consumidor y a su vez si vos eliminás el observatorio de precios, ¿sí? No tenés un organismo que esté controlando los precios y mucho menos que le esté pidiendo explicaciones, ¿sí?, al productor o al supermercado de cuál es su cadena de valor, ¿sí? ¿Por qué son los aumentos? Por otro lado, la desregulación de los alquileres, ¿sí? Eso también impacta en el bolsillo de todos, porque recordemos que si bien podíamos tener un montón de críticas, ¿sí?, si estaba funcionando la ley, si no estaba funcionando la ley, qué pasaba con el mercado, lo que hace ahora es desregularlo totalmente, ¿sí? De hecho, te pueden exigir el depósito que quieran, ¿sí? Antes estaba regulado, entonces el depósito no podía superar el monto del alquiler. Ahora te pueden cobrar lo que quieran, te pueden pedir alquiler de 1 año por anticipado, ¿sí? Te lo pueden cobrar en la moneda que quieran. Ya veníamos con un problema que, si bien no se podía, uno buscaba cualquier alquiler y ya estaban dolarizados, ¿sí? Ahora lo habilita aún más a que sea legal, ¿sí?, esa dolarización de los alquileres, cuando sabemos que los ingresos no están dolarizados, ¿sí? Aún así, cuando era uno de los puntos que el gobierno decía, ¿no?, que uno podía decir, bueno, en realidad no está bueno que dolaricen los ingresos, pero hay cierto sector de la población que se lo creyó, por así decirlo, y hoy vemos que hay costos dolarizados, pero no los ingresos, como pasa con los alquileres. Y por otro lado, todo lo que es la privatización de las empresas públicas, ¿sí?, que eso viene en el DNU y también viene en la ley Omnibus. Y no es una cuestión ideológica de decir, bueno, las empresas públicas, yo quiero que estén en manos del Estado, yo quiero que estén en manos del mercado, ¿sí? Sino que también impactan en lo que es el diario y lo cotidiano de la gente y sobre todo de las empresas. Por ejemplo, la privatización del Banco Nación, ¿sí?, la privatización del Banco Vice. Son bancos que lo que buscan, ¿sí? Además, digo, punto y aparte de ser bancos que vienen muy bien, tanto el Banco Nación como el Vice, cuando mirás sus balances desde el 2020 hasta acá, vienen con balances récord y en crecimiento uno tras otro, digo, en cadena. Muy por el contrario de lo que dicen ciertos sectores, de que son deficitarios. No es así. Todos los indicadores del Banco Nación, de hecho, están por arriba de lo que es el resto del sistema financiero. Lo mismo pasa con el Banco Vice. Entonces, son bancos que impulsan la industria, ¿sí? De hecho, el Banco Nación estuvo financiando en dólares a muchos productores que tenían problemas para importar,
¿sí? Porque estaban teniendo el problema, sí, de que no les liquidaban, ¿sí?, las divisas para importar. Bueno, el Banco Nación estuvo hasta financiando en dólares a esos productores. Entonces, tienen un rol en la economía que no es solamente la rentabilidad del banco, claro, si es buena, si es mala. Un tema social. Aún siendo buena, claro, ¿no? O tener una petrolera como YPF. O sea, sí impacta en lo que son los precios de los combustibles. No podemos decir que eso no va a impactar. Y el precio de los combustibles, aunque no tengas auto, te impacta todos los días, porque está en el transporte de absolutamente todo lo que consumimos, ¿no? Recién hablaste de la dolarización y, como vos decías, fue una de las fuertes promesas de campaña. Es imposible ya ponerla en práctica, o si vos pensás que todavía puede ser un manotazo de ahogado del gobierno. No, a ver, yo considero que era imposible desde antes, ¿sí? Que era una promesa de campaña, pero que no se podía cumplir. Básicamente, por lo que hablamos al principio, el gran problema que teníamos era de reservas. Entonces, para dolarizar, claramente vos necesitas dólares, que Argentina no lo tenía. Y imagínate si impactó tanto la devaluación del 140, entre el 120 y el 140%, lo que hubiera significado una devaluación, ¿sí?, para llevar un dólar a 2.500 aproximadamente si se buscaba dolarizar, ¿sí? Claro. Por los dólares que había en la economía, era el tipo de cambio que uno podía estimar a lo que podría llegar el dólar si dolarizaba en la economía. Bueno, el actual ministro de Economía, Caputo, estuvo hablando sobre el tema y dijo que ahora en el corto plazo no era posible hacerlo, pero que lo seguían mirando a futuro. Digo, ni antes del 10 de diciembre ni ahora es posible dolarizar. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar? Hay que ver... En los márgenes de la posibilidad, no haciendo futurismo, digamos. Sí. Hay que ver si qué pasa en marzo. Digo, se conoció... Hablábamos anteriormente del índice de inflación de diciembre, pero se espera un guarismo parecido o aún más alto para lo que es enero, para lo que es marzo, que son cuando todas las familias necesitan salir a comprar útiles, digamos, útiles escolares, que sabemos que además ya tienen, digamos, los útiles escolares una inflación estacional que se va a ver agravada por todo este proceso de precios que estamos teniendo. Hay que ver qué es lo que pasa con la liquidación de soja, pero creo que en los próximos 3 meses se viene un panorama duro y también que va a depender, digo, que va a ser duro ya lo sabemos. De hecho, salió una encuesta, ¿sí?, en estos días de la industria de las pymes, ¿sí?, del IPA, donde da que el 79%, ¿sí?, de las medianas y las pequeñas empresas esperan para los próximos 90 días una baja de demanda. ¿Qué significa esa baja de demanda? También una baja en la actividad económica. ¿Sí? Menos uso de la capacidad instalada. Por consecuencia, también menos generación de empleo. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. ¿Sí? Porque en materia, digamos, económica, lo que se buscó sí es una baja en la demanda, sí, una baja en el consumo, y para otro sector de la economía, lo que siempre decimos es, bueno, el consumo es el principal motor de la economía argentina, entonces eso se va a ver influenciado en lo que pasa en los próximos 3 meses. Entonces, con una inflación alta, con menos generación de empleo, con menos actividad de la industria, que eso produzca desempleo, con una presión a otra devaluación, ¿sí?, porque sigue aumentando la brecha cambiaria, el panorama para los próximos 3 o 4 meses, la realidad es que no es bueno y no tenemos mayores precisiones de cuál va a ser la política para ir solventando todo esto que nombro, que creo que para mí son los 4 grandes sucesos que pueden llegar a pasar, que van a pasar, digo, y además en conjunto, ¿no? Luciana, muchas gracias. No, gracias a vos. Luciana Bilbao en estas charlas del Eco de Tandil.